Hace 5 años, mi padre sufrió varias complicaciones médicas que lo llevaron a quedar hospitalizado durante varias semanas. Durante ese tiempo, mi familia y yo viajamos a Tennessee. Nos quedamos hospedados en su casa, una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. No era muy grande, pero sí era acogedora. Estaba rodeada de bosque, con un gran jardín delantero y trasero, aunque no había mucho en ella, más que una pequeña cocina y un par de cuartos. Nos quedamos en ella durante el tiempo que mi padre estuvo hospitalizado. Viajábamos todos los días a revisar su estado de salud, a hacerle compañía y a pasar tiempo con él durante su estadía en ese hospital. En ese tiempo, nuestra pequeña hija, de apenas 6 años, se quedaba a veces sola en la casa cuando no podía ir con nosotros o simplemente las guarderías estaban ocupadas. En ese tiempo, mi pequeña hija de apenas 6 años había adoptado un pequeño gato que se encontró en la calle. Todos los días se la pasaba jugando con ese gato, hablando con él, platicando, como si de una muñeca o de un amigo muy cercano se tratara. Nosotros no le tomamos mucha importancia, ya que era una niña pequeña con una mascota. Eso fue hasta que un día todo cambió. Una noche, el pequeño gato salió corriendo de la casa, mientras que mi pequeña hija intentó salir detrás de él para detenerlo. Nosotros obviamente la detuvimos, pero algo fue diferente, ya que ese día no era un día normal. Era un día con una luna llena tan enorme y grande como nunca habíamos visto. Era hermosa y brillante, pero el bosque era diferente. Ese día no había ruido de animales, ni siquiera el viento se podía escuchar entre las hojas. Simplemente silencio. Mi esposa y yo no le tomamos importancia. Simplemente cerramos la puerta y fuimos a consolar a nuestra hija, que estaba llorando por la pérdida de su pequeño gato. 2 días después, mientras que mi hija estaba triste y llorando porque su gato no había regresado esa noche, escuchamos cómo alguien arañaba la puerta. Pero era raro, ya que estos arañazos se escuchaban a una altura mayor, como si una persona adulta o un animal grande los hiciera. No le tomaban mucha importancia, simplemente lo ignoramos. Aunque claro, los rasguños no pararon, pero cada vez se escucharon más y más abajo, como si se estuviera agachando, hasta que llegó un punto donde se escucharon en la parte baja de la puerta. Eventualmente se empezaron a escuchar pequeños maullidos del otro lado de la puerta. Inmediatamente, mi hija corrió hacia ella, intentando abrirla, diciendo que del otro lado estaba su pequeño gato. Fue hacia la puerta y se asomó por la ventana. Ya él lo vio, el pequeño gato enfrente de la puerta rasguñándola para querer entrar. Mi esposa le abrió la puerta, pero hubo algo raro. El gato se quedó parado en la puerta, haciendo señas con la pata como queriendo entrar. Pero era raro, eso no era algo que hacía el gato. Normalmente simplemente se quedaba mirando o entraba como si nada. Pero esta vez simplemente se quedó parado del otro lado de la puerta, como si hubiera una especie de barrera invisible que no lo dejaba entrar. Y simplemente maullaba y hacía gestos con las patas. Mi hija obviamente no lo pensó, simplemente corrió hacia él y lo abrazó. Pero algo era raro en él. Se sentía una aura extraña, como si no fuera un gato, sino un animal salvaje. Sus ojos eran un poco diferentes a los que recuerdo, porque normalmente eran unos ojos tiernos como cualquier gato pequeño. Pero estos eran diferentes, como si de un cazador se tratara. Decidimos no tomarle importancia, simplemente cerramos la puerta. Poco de tiempo después, empezaron a pasar cosas raras. Se escuchaban pasos alrededor de la casa al anochecer, como si una docena de personas le dieran vuelta a la casa, lo cual nos preocupó bastante, ya que no conocíamos a nadie, y eso era algo completamente raro. Nos asomamos por las ventanas, prendíamos las luces y no veíamos a nadie.
pero en cuanto apagábamos las luces, seguíamos escuchando los pasos alrededor de la casa, pero cada vez eran más y más. No solo eran los pasos, sino que después se empezó a escuchar un ruido de voz, como si de un animal grande se tratara, pero no era de un animal que yo conociera, o al menos no hasta ese momento. Era un sonido agudo, pero a la vez se escuchaba muy fuerte, como si estuviera del otro lado de la puerta. Simplemente intentamos dormir e ignorarlo, ya que no vimos a nadie. Incluso llamamos a la policía, les contamos lo que pasaba. Simplemente nos dijeron que cerráramos todas las puertas y ventanas, apagáramos las luces y no abriéramos las puertas aunque escucháramos que alguien nos pidiera ayuda, tocara o gritara nuestros nombres. Simplemente lo ignoráramos y durmiéramos hasta el día siguiente. Eso nos tomó de sorpresa, ya que pensábamos que iban a mandar una patrulla o algo parecido, pero no, simplemente nos dijeron que nos encerráramos y no hiciéramos ruido y esperábamos al día siguiente. Aunque nos pareció raro, eso hicimos. Cerramos todas las puertas y ventanas, apagamos las luces y fuimos al mismo cuarto que mi hija y nos dormimos con ella. Al amanecer, todo ese ruido desapareció y ese sentimiento de miedo que teníamos ya no estaba. Salí y busqué por el suelo las huellas, pero no había ninguna marca, ningún rastro de personas que hubieran estado ahí. Lo que me pareció bastante raro, tantos pasos. Al menos hubiera dejado alguna marca, si es que de personas se hubiera tratado. Ni siquiera había marcas en el pasto, como si lo hubieran pisado. Nada. Intentamos olvidarlo, pero no fue así, ya que a partir de ese día siguió pasando, pero cada vez era distinto. Esta vez ya no eran pasos, sino que al día siguiente eran animales, o eso parecía, ya que cuando nos asomábamos por la ventana se veían ciervos, pero esos ciervos eran diferentes a lo que yo había visto antes. Era algo raro, no sé cómo explicarlo, pero simplemente cuando los veías sabías que tenían algo. No eran ciervos, y su mirada siempre era fija. No dejaban de ver la casa, ni siquiera parpadeaban. Incluso intenté hacer ruidos para espantarlos, pero no, nada funcionó. Intentamos dormir y cerrar todas las puertas y ventanas antes de hacerlo. Al día siguiente, cuando fui al hospital con mi padre, le conté lo que había pasado. El preocupado me miró y tomó mi mano. Me dijo que no me preocupara. Era algo normal a él. Me empezó a contar algunas historias de ese pueblo. Historias de campistas que van al bosque y jamás regresan. No solo eso, sino que también me contó historias de personas que toman la forma de animales y se llevan a las personas. Cuando me contó todo eso, pensé que solo eran historias de un viejo, así que no le tomé importancia. Simplemente cambié de tema. Hablamos de fútbol y de cualquier otra cosa para distraerlo mientras que estaba en el hospital. Mientras tanto, mi esposa estaba en la casa con la niña y me contó que el gato empezó a actuar extraño, no como un gato normal, sino raro, como si imitara las acciones que hacía mi hija. Si ella se paraba, él se paraba. Si ella se sentaba, él se sentaba. Incluso intentó caminar varias veces en dos patas. Mi esposa le pareció bastante raro, pero lo ignoró, ya que simplemente pensó que era un gato jugando. Al menos por lo que pensó en ese momento, ya que el gato seguía imitando los movimientos de mi hija y la miraba fijamente. El gato imitaba lo que hacía mi hija, sus movimientos, sus acciones. Incluso parecía que en algunas ocasiones intentara hablar, a lo cual simplemente pensé que eran delirios que me había sugestionado con las historias que mi padre me había contado. Pero no me dejaba de preocupar ese gato, ya que sus ojos eran diferentes. Cada vez dejaba de parecerse a los de los animales y eran más humanos. No sé cómo explicarlo, pero sus ojos eran completamente diferentes a los que eran la primera vez que mi hija lo llevó a la casa. Durante días seguimos escuchando esos ruidos afuera de la casa, cada vez más fuertes. Y había días en los que simplemente no escuchábamos nada, ni siquiera el sonido de los grillos o del viento. Al punto que se volvió algo cotidiano para nosotros escuchar ese tipo de cosas. Al menos hasta ese día, el último día que pude ver a mi hija.
Ese día recibí una llamada del hospital. Mi padre había tenido un paro cardíaco y estaba en un mal estado. Mi esposa y yo fuimos de inmediato al hospital. Dejamos a la niña sola en la casa. Cerramos todas las puertas y ventanas y le dejamos dicho, sin importar lo que escuchara afuera o que tocara la puerta o alguien la abra, no la abriera, simplemente se quedara adentro encerrada. Y si escuchaba un ruido fuerte o tenía miedo, simplemente se fuera al cuarto y se encerrara en el armario y esperara hasta que nosotros regresáramos. Fue la peor decisión que pudimos haber tomado, ya que nos fuimos y la dejamos sola. Cuando regresamos del hospital, encontramos la puerta abierta de la casa, con la marca de rasguños en la puerta. Nos espantamos e inmediatamente entramos corriendo a la casa, buscándola por todas partes, gritando su nombre, viendo en cada rincón de la casa, pero no la encontramos. Esa pequeña cabaña se nos hizo enorme. Buscamos por cada rincón de la casa y no estaba, incluso en aquel armario al que le dije que se escondiera, pero ella no estaba. Solo había unas pequeñas manchas cafés que iban desde el armario hasta la puerta, como si de las huellas de un pequeño animal se tratara. Inmediatamente marcamos a la policía. Llegaron en cuestión de minutos, con perros y helicópteros y todo un equipo de búsqueda. Incluso ya estaban formando cuadrillas para buscarla. Buscamos alrededor de la casa cualquier tipo de huella. Los perros y las cuadrillas la buscaron por el bosque, pero no encontraron nada. La búsqueda duró días, incluso semanas, pero no encontramos nada. Incluso pegamos volantes por toda la ciudad e informamos a los noticieros, pero no tuvimos respuesta alguna. Los oficiales dijeron que por las huellas en la puerta pudo haber sido algún animal salvaje que entró, algún oso o algo parecido. Nosotros no quisimos aceptarlo, ya que claro, ¿quién aceptaría que su hija ya no estuviera? Seguimos buscando durante semanas, pero no encontramos nada. Incluso a la fecha, mi esposa y yo, todos los años, seguimos realizando búsquedas por todo el bosque para poder encontrar a mi pequeña hija. Pero hasta ahora no hemos encontrado nada. Incluso empecé a creer en las historias que mi padre me había contado, de aquellos hombres que cambiaban de forma y se convertían en animales. Empecé a pensar que tal vez ese gato no era un gato, sino algo más, algo que me arrebató a mi hija para siempre. Gracias por ver hasta el final y recuerda suscribirte. Si quieres hablar de un tema en especial, puedes dejarlo aquí en los comentarios. Adiós.